Hola, ¿qué tal? Ese es el video en la cual voy a dar continuidad a las clases que estamos teniendo. Y bueno, aquí tengo lo que es una base de datos de almacén de productos, en la cual empezamos a definir un ID. Recordemos que el ID tiene que ir, si es en formato de texto y número, es muy recomendable que haya ceros antes, porque recuerden que vimos que si empezamos a escribir un ID solamente con el 1, 2 y así proseguimos a rellenar todos los demás IDs, corremos el riesgo de que en esa parte, cuando empecemos a utilizar los filtros y lo empecemos a ordenar, aquí si ustedes se dan cuenta el ID cambia. Entonces, como no es una secuencia de datos numéricos, sino que son alfanuméricos, tiene texto y número, entonces aquí es primero la A, después el 1 como texto y después va el 0. Por eso lo está ordenando de esta forma. Por eso es recomendable que nosotros llenemos nuestro ID en este formato. Y en lo cual en esta misma base de datos tenemos el concepto, el precio y la cantidad. Y tenemos lo que es el total. Esto es solamente una base de venta de productos. Y si yo quiero, por ejemplo, saber cuánto se vendió de algún producto, vamos a utilizar la función buscar v. La función buscar v nos va a servir para poder buscar un ID y poder traer el precio, cantidad o total de lo que nosotros queramos. Vamos a hacer este ejemplo en la cual tenemos ID y concepto exactamente el mismo que los mismos encabezados que tenemos acá. Entonces ya lo tenemos de esta forma. Y aquí lo que yo quiero saber es que al momento de ingresar en esta parte el ID de producto, al momento de yo ingresar por ejemplo A003, me traiga el concepto que es agua de sabor, el precio de 20 pesos, cantidad 2 y total 40 pesos. Entonces en cada uno de esos voy a tener fórmulas. Voy a empezar con concepto. En este concepto voy a dar el signo de igual y voy a tener que escribir buscar v. Aquí está, doble clic. ¿Qué es lo que voy a buscar? Aquí ya me da una pauta de cómo es que tengo que tener mi función, cómo la tengo que escribir. Valor buscado. Recuerden que tenemos que buscar este ID. ¿Ok? Después vamos a ponerle una coma para pasar a nuestro siguiente criterio. Después matriz buscada, matriz buscar en. Este ID lo voy a buscar en toda mi matriz de productos. Después, si ustedes se dan cuenta, ya aquí ya no me lo pone como rango, sino me lo está dando como un nombre de tabla, que eso es muy importante. Ya lo hemos dicho en clase que es importante dar formato de tabla, porque si yo hago más grande o más pequeña esa tabla, esto me lo va a aceptar y se va a ir hasta el final de la tabla. Entonces le doy coma para irme al siguiente criterio. Indicador de columna. Eso es muy importante, saber identificar en qué columna estás, no en qué columna de Excel estás, porque empieza tu tabla, porque muchos dirían que empieza en la D. Entonces serían A, B, C, D, la columna número 4. Pero aquí lo que tenemos que hacer es en qué columna empieza nuestro primer registro, que es ID de producto, ya que esta columna de ID de producto es la columna número 1. ¿Ok? Es muy independiente de las columnas generales que Excel tiene aquí arriba. Entonces después viene concepto, que es la columna 2, precio, columna 3, después columna 4 y columna 5. ¿Ok? Entonces yo aquí voy a poner, ya le estoy diciendo a la función que me busque este número del ID de producto, me lo busque en toda esta matriz, pero quiero que me arroje lo que diga en concepto. O sea, indicador de columna va a ser un número que corresponde a esa columna en mi matriz. En este caso es la columna 2, que es concepto. Después vamos a ordenarlo verdadero o falso. Recordemos que nosotros por ahora queremos utilizar una coincidencia exacta, que puede ser también escrita con el número 0.
Entonces le doy enter y ya si se dan cuenta, aquí en esta parte ya me da el concepto que es agua de sabor. Si yo le cambio mi ID a AM002, entonces ya me cambió el concepto. Vamos a hacer algo muy práctico para el precio y la cantidad y el total, para que me arroje automáticamente lo que está acá, partiendo de esta misma fórmula. Si yo le doy control C y control V, me va a mandar un error, porque mis valores que estoy buscando se cambian. Si se dan cuenta, aquí estoy buscando lo que está en la celda J6, que es este ID, pero si yo le doy control C y control V en copiar y pegar, ya me lo cambia a mi celda K6. Entonces lo que tengo que hacer para evitar ese tipo de errores es irme a esta parte donde tengo mi fórmula de concepto y seleccionar en la barra de fórmulas. Selecciono, ok, después le doy clic derecho, copiar o control C, y de aquí le tengo que dar enter. Obligatoriamente tiene que ser enter, porque si yo selecciono, lo copio y me voy a donde yo quiero pegarlo, ya se me borró toda la fórmula, ok. Entonces recuerden, lo van a seleccionar, lo van a copiar y le van a dar enter. Después me voy a ir aquí donde dice precio y igualmente me posiciono en mi barra de fórmulas, lo pego y aquí ya no me va a traer lo que dice concepto, que es la columna 2 de mi matriz. Ahora me va a traer lo que diga precio, que es la columna 3. Entonces lo único que voy a hacer va a ser borrar este 2 por el 3 y listo. Voy a hacer el mismo procedimiento para todas las demás, haciendo referencia a la columna correcta, y con eso ya pude hacer la búsqueda de todos esos encabezados, en la matriz. Entonces lo último que tenemos que hacer es darle formato de moneda a estos dos, que es precio y total. Entonces si yo cambio a ID A001, entonces listo, ID A002, si se dan cuenta me cambia todo. ID A003, muy bien. Entonces esa es una parte de venta de productos, es muy importante que ustedes la consideren también. Recuerden que también vimos la base de almacén, en la cual pusimos algunos productos que corresponden a almacén, y también le pusimos pues el precio unitario, precio total de lo que se encuentra actualmente en un almacén. Y aquí también utilizamos la fórmula de buscar V, buscamos este ID en esta tabla y que nos diga nada más el producto y la existencia. Aquí utilizamos una función que es sumar, y lo que me va a sumar va a ser el precio total. Si ustedes se dan cuenta, aquí no hay números que sumar, simplemente nombres de tablas, ya que es muy recomendable llenar tu rango de base de datos y darlo en formato de tabla. Entonces esto quiere decir que va a sumar lo que se encuentra en tabla 1, todos los registros, va a sumar lo que está en la columna D, que se llama precios T. Entonces es esta de aquí, va a sumar todo eso. Entonces por eso lo tenemos de esta forma. Y también recuerden que vimos la base de nómina, en la cual nos apoyamos con los que están en administración. Yo definí algunos campos y pues bueno, también con ayuda de ustedes definimos ya los últimos campos, en las cuales yo tengo una ID de empleado, tengo el nombre completo, tengo el área, el cargo, salario al día, días trabajados. Eso es lo que yo tengo que poner manualmente, por así decirlo. Y en total a pagar y faltas, lo único que tengo que hacer es poner aquí una fórmula. Aquí por ejemplo faltas son 7 días a la semana en la cual se tiene que trabajar. Si trabajó 6, entonces hay una falta. Y aquí en total a pagar, recordemos que se acordó de que si se falta un día, obviamente se van a descontar esos 180 pesos, pero también se va a descontar una parte proporcional de las faltas entre los 7 días.
Eso quiere decir que si es una falta, se va a descontar el proporcional de 180 pesos entre 7. Eso quiere decir, aquí lo voy a poner, sería 180 entre 7. Muy bien. Sería 25.71. Y ya tenemos los 25 pesos con 71 centavos que se van a descontar proporcionar. Y ya tenemos los 25 pesos con 71 centavos que se va a descontar proporcional a la falta de un día, ¿no? Entonces vamos a hacer esta multiplicación que son 180 pesos por 6 días. 180 por 6. Tenemos 1080 pesos, pero a esto le tengo que restar los 25 pesos. Entonces aquí voy a restarle lo que tengo en esta celda. Le voy a dar enter y ya tenemos los 154.28. Aquí es .29 porque el formato de número, o más bien de moneda, lo tengo solamente con 2 posiciones decimales. Le voy a dar a aceptar. Ya tenemos exactamente lo mismo. Muy bien, eso es lo que vimos. También vimos una base de bibliotecas en la cual utilizamos la función buscar V un poco más avanzado para poder definir, en este caso tengo la existencia de libros y los préstamos de libros. Se estableció un ID para los libros, el título del libro, editorial, autor, etc. Su existencia neta. Y aquí tenemos los préstamos de los libros, en la cual se definió el nombre. Obviamente aquí lo tengo pues un poco abstracto, solamente aquí hay que poner nombres reales. El ID del libro que se prestó y la cantidad de libros que se prestó. Por ejemplo, del ID número 1 hay 12 libros, pero en existencia final hay 8, ya que aquí tenemos el ID número 1, se prestaron 4, ¿ok? Entonces, por eso 12 menos 4 es 8. Si yo le pongo aquí, por ejemplo, que se prestaron 10, aquí me va a poner que hay 2. Entonces, recordemos esta fórmula en la cual utilizamos para este caso, que es de la existencia total, voy a restar lo que se prestó. En este caso, voy a buscar este ID, voy a seleccionar aquí mi barra de fórmulas. Voy a seleccionar este ID, se seleccionó más bien. Lo busqué en la base de préstamos a partir de la columna de ID libro. Eso quiere decir que a pesar de que esté en la columna K, L o M, o que esta tabla en sí empiece a partir de nombre, yo al elegir esta matriz en ID del libro, este ID se convierte en columna 1 y yo quiero que me encuentre la cantidad prestada, que es la columna 2. Eso quiere decir que esta fórmula busca este ID en esta tabla 6, todos los registros a partir de ID libro hacia cantidad prestada, y que me devuelva el resultado de la columna 2, en este caso de cantidad prestada. Y va a ser una coincidencia exacta con el número 0. Entonces, cuando busca este ID, busca el número 1 que se encuentra acá y me trae el número 10. Eso quiere decir que la existencia, que son 12, lo va a restar con el número 10 que se encontró. Por eso lo tenemos de esta forma. ¿Tienen dudas? Con la práctica, créanme que van a poder solucionar muchas cosas parecidas a esta. Un consejo muy práctico es que ustedes sepan utilizar a un 80-100% todas las funciones que les estoy enseñando, ya que es muy importante saber con qué herramientas cuentas para poder realizar lo que tú necesitas. Algo muy sencillo, un ejemplo muy sencillo es un carpintero que quiere hacer una mesa. Él debe saber con qué herramientas va a contar para hacer esa mesa. Puede ser obviamente la madera, obviamente clavos, martillos, serrucho, etcétera, etcétera, etcétera. Y va a saber cómo utilizar esas herramientas
en el momento adecuado. Lo mismo va a pasar con Excel cuando se esté haciendo sus bases de datos. Ustedes van a tener el conocimiento de distintas herramientas, distintas funciones, fórmulas, columnas de apoyo, etcétera. Y ustedes tienen que identificar qué fórmula o qué función van a aplicar para cada caso. Por eso fue muy importante, lo consideré así, tener varias opciones de base de datos para poder tener un ejemplo más amplio de esto. Entonces, aún así, si tienen alguna duda, ustedes contáctenme sin ningún problema y con gusto les estaré resolviendo sus dudas. Eso sería todo de estas primeras clases que hemos tenido. Este archivo se los voy a pasar y que tengan un buen día.